programa es presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Te espera en todas sus sucursales. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio. Hola, bienvenidos. En Impulso Emprendedor ya recorrimos la historia de los jesuitas en Jesús María y descubrimos su visión, su capacidad de organización y el gran legado emprendedor que dejaron en nuestra región. Hoy queremos continuar ese camino, pero poniendo la mirada en otro protagonista y en otra época. Juan Jacinto Figueroa. ¿Saben quién fue? Estoy seguro que la gran mayoría no. Sin embargo, muchos conocen lo que inició y que perdura actualmente como museo, la Posta de Sinzacate, y que se podría decir fue el gran pionero de lo que Sinzacate actualmente es. ¿Qué tenía Figueroa de emprendedor y que después continuó su hijo? Lo vamos a descubrir junto a un historiador, Carlos Ferreira, director de los Museos Nacionales, Estancia Jesuítica de Jesús María y la Posta de Sinzacate. Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Cuando uno piensa en Sinzacate como un pueblo de emprendedores, de empresarios, de gente que invierte para todo el norte de Córdoba, uno siempre piensa en el cacique Chin o en Ardiles, el primer encomendero, que los Ardiles, ¿no? Padre, hijo, nieto, etcétera, que consiguen las mercedes y la encomienda aquí en Sinzacate, pero nos olvidamos muchas veces, incluso quienes vivimos en Sinzacate, quienes ya somos ciudadanos de Sinzacate, nos olvidamos de Juan Jacinto Figueroa y toda su prole, ¿no? Que fueron realmente unos emprendedores extraordinarios para los estándares del siglo XVIII, ¿no? O sea, Juan Jacinto Figueroa comienza todo un litigio para poder comprar estas tierras, a las tierras de lo que hoy es Sinzacate, que en ese entonces era la estancia de San Pablo de Sinzacate, antes de la Real Ordenanza de Postas y Correos. Fíjate vos que el Camino Real como camino de Córdoba a Santiago del Estero ya existía, sí, antes de que fuera declarado Camino Real. Sin embargo, no era explotado, o sea, nadie había visto, ninguno de los habitantes alrededor de este camino había visto la veta, y ahí yo creo que está la clave, la recóndita clave de Figueroa, que es cuando se declara Camino Real, cuando se aprueba la Real Ordenanza de Postas y Correos en 1762, él recién comprada la posta, comprada la estancia, crea la posta, ¿no? O sea, primero con una cosa bastante precaria, por lo que hemos hecho los análisis tanto documental como arqueológico, y a partir de 1780, ya a finales de su vida y sobre todo con su hijo, con Pedro Luis Figueroa, ya este hermoso edificio, que hoy es el Museo Nacional de la Posta de Sinzacate, sobre la vera misma del Camino Real, y no hecho de adobe, no hecho de paja, sino hecho de piedra, de cal y canto, con un montón de servicios que demuestra claramente que el tipo vio, olió, intuyó que este camino y que la Real Ordenanza de Postas y Correos iba a ser un importante empuje por parte del Estado colonial para desarrollar estos lugares. San Pablo de Sinzacate podría haber seguido siendo una estancia común y silvestre. Sí, total, ¿qué lo obligaba a Figueroa a hacer una posta de esta calidad? Nada lo obligaba, solamente la visión de decir vamos a instalar una posta, y no una posta cualquiera, porque hay que recordar lo que dicen los viajeros.
sobre el trayecto de Córdoba al norte, ¿no? O sea, había 2 o 3 postas antes de la posta de Sinzacate: Pozo del Obispo, Pozo del Tigre, ahora Castellanos, Carnero. Eran varias postas, y todos los viajeros cuentan que eran un desastre, que eran unos ranchos que te atendían mal, que te servían mal, y que todos querían llegar a la posta de Sinzacate porque sabían, todos los viajeros, lo dicen viajeros ingleses, viajeros franceses, viajeros alemanes, viajeros suecos, que cuentan que el mejor lugar, mejor atendido con todos los servicios, era la posta de Sinzacate, ¿no? Y eso los tipos lo ven cuando leen la Real Ordenanza de Postas y Correos y dicen, bueno, si nuestra estancia está al lado del camino real, ¿por qué no aprovechar? Claro, he leído por ahí justamente que tal vez no tenían necesidad de parar, pero por la hermosura del lugar querían que fuera una parada sí o sí. Claro, no todos tenían la necesidad de parar, dependía de cómo, en qué vehículo viajaras, con qué caballos o con qué bueyes o lo que fuera, pero la posta de Sinzacate, no hay viajero que no diga de la calidad de servicio que tenía. Fíjate que la Real Ordenanza de Postas y Correos te ponía una base de servicios y de precios, pero no te ponía un techo. Entonces si vos cumplías con 2 postillones, 50 caballos, una habitación, 2 habitaciones encaladas, o sea, pintadas con cal, y más o menos ciertas comodidades de dar comida, por ejemplo, con eso vos ya cumplías. Que el maestro de posta supiera leer y escribir y operaciones básicas de matemáticas, con eso vos ya cumplías con el reglamento. Ahora, de ahí para arriba era todo emprendedurismo, era un plus. O sea, vos tenés una posta como la posta de Sinzacate, que los viajeros cuentan, y nosotros lo hemos detectado también en los documentos, no solo de los viajeros, que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por lo menos hasta la muerte de Quiroga y unos añitos después, hasta el asesinato de Quiroga, tenías un maestro sastre, tenías talabarteros, tenías una herrería muy importante en la posta de Sinzacate, que era un servicio extraordinario para el viajero, que se le rompía algo de hierro o lo que fuera. Tenías músicos. La posta de Sinzacate tenía una pequeña orquesta de 2 violines, contrabajo y órgano, que eran músicos esclavos. Tenías costureras con un maestro sastre, o sea, realmente además tenía una capilla, que era un servicio espiritual, moral, si querés nombrarlo, que para la gente de la época era importante, una capilla en la que rezó nada más ni nada menos que Manuel Belgrano, que era el más católico, el más creyente de nuestros próceres, y bueno, con una serie de servicios que hacían que esto fuera una verdadera romería, y donde, bueno, los Figueroa no eran ajenos a ver negocios en eso. Por ejemplo, el hijo de Juan Jacinto de Figueroa, Pedro Luis Figueroa, era maestro de posta y juez de paz, ¿no? Juez de primera instancia del departamento Totoral. O sea, estamos hablando de personajes que tenían realmente contactos, tenían relaciones, y veían e intuían negocios, la venta de ganado, del mismo ganado que pasaba por el camino real, el intercambio de mulas por vacas, de vacas por caballos, de caballos. Bueno, tenemos documentación que es muy muy rica en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la cantidad de negocios que había en torno al camino, y que nosotros por ahí no lo divisamos, pero ponele hacer velas. Hacer velas era un negoción, ¿cierto? Bueno, mientras en otras postas compraban las velas, la posta de Sinzacate tenía velero, o sea, hacía sus propias velas. Bueno, son cosas que demuestran claramente una actitud de aprovechar todo lo que pasaba por el camino. O sea, estamos hablando de una persona claramente, como recién usted mencionaba, con una visión para detectar oportunidades. Claro, es que eso es primero Juan Jacinto, el que compra la estancia San Pablo de Sinzacate, justito ahí cuando el rey está firmando que vaya a saber si no tenía algún dato, ¿no? Que habría que ver si no tenía algún dato de que eso iba a salir tarde o temprano, porque se venía hablando de hacía varias décadas de la necesidad que este gigantesco imperio español tuviera un sistema de postas y correos
porque nosotros lo vivimos acá en el centro de Argentina, pero vos pensás que también había un camino real en México, ¿no? O sea, que era igual o más importante que el nuestro y abarcaba lo que es hoy Guatemala, México y sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya se venía hablando el tema de que los viajeros no podían depender de la buena voluntad, de la cara del cliente o de lo que te quisiera cobrar cualquiera que tuviera una estancia o un puesto al lado del camino, que hacía falta que se reglamentara para que vos pudieras enviar dinero. Nosotros tenemos documentos hermosos de los correístas. ¿Sabés quién eran los correístas? Los correístas eran, mirá qué profesión emprendedora de aquel entonces, eran los que brindaban el servicio de correo formal con viaje redondo. Ellos le llamaban viaje redondo, que era el ida y vuelta a un lugar, ponele Córdoba-Tucumán, Córdoba-Salta, y que llevaban y traían cartas, dinero, correspondencia. Tenemos recibos firmados por algunos correístas donde dicen recibí 5 pesos de tal y tal para entregar a tal y tal en tal posta, ¿viste? O sea, había un montón de profesiones y de cosas que nosotros no por ahí no nos damos cuenta. Y la visión, primero de Juan Jacinto Figueroa, que fíjate vos que él está más o menos unos 20, 25 años como maestro de posta, muere a finales del siglo XVIII, y ahí queda su hijo con esa visión, más los contactos políticos. Su hijo va a sobrevivir a la Revolución de Mayo, va a sobrevivir a la caída del gobierno central en 1820, va a sobrevivir al asesinato de Quiroga. Mirá que él fue imputado en el asesinato de Quiroga por no haber ido al lugar de los hechos a revisar qué había pasado, por mandar gente y no ir él. Porque bueno, él era maestro de posta y juez de paz, también tenía que cuidar los negocios aquí en la posta, ¿no? Así que realmente está bueno que se recupere a la familia Figueroa como pioneros emprendedores de lo que fue el camino real y Sinzacate, antes de que Sinzacate tomara la forma de pueblo como lo vemos hoy, ¿no? Estamos descubriendo las virtudes de Juan Jacinto Figueroa como emprendedor. Hasta ahora vimos la capacidad de asumir riesgos para comprar esta estancia y también una gran visión para además convertirla en una posta. 2 unidades de negocios distintas, pero que se retroalimentaban. Enseguida, Carlos Ferreira nos sigue revelando más cualidades emprendedoras de Figueroa. En Vergese Cerámicos construimos más que espacios. Comprometidos con la calidad de atención al cliente, nuestra dedicación y conocimiento nos diferencian y nos hacen tu socio de confianza. Vergese Cerámicos, valores que perduran, calidad que se siente. Hasta el momento vimos de Figueroa su visión para detectar oportunidades y la de asumir riesgos. Ahora vamos a conocer las de administrador y también capacidad de adaptación. Desde la Municipalidad de Jesús María entendemos que una buena idea puede transformar comunidades. Por eso, acompañamos a nuestros emprendedores con capacitación, vinculación y acceso a créditos para impulsar la economía local. Más info en www.jesusmaria.gov.ar.
mí me parece que la clave está en poder ver cuándo venía la guita, cuándo no había guita, qué se podía invertir, qué le podía vender al viajero. Nosotros nos imaginamos, siempre leyendo como hacemos los historiadores, leyendo entre líneas, que a lo mejor ellos tenían criados, porque tenían, fíjate vos que la Posta de Sinzacate llegó a tener 200 empleados, 9 esclavos varones, 23 esclavas mujeres, 35 antenados, 160 peones. Perdón, Carlos, estamos hablando, digamos, se puede decir de dos unidades productivas distintas. Una era la estancia y la otra con producción, y la otra eran los servicios con la posta. Sí, gracias por aclararlo, porque por ahí uno como historiador da las cosas como que todos tienen que saberlo, pero eran dos unidades de negocio. La estancia por su lado, que tenía su producción, y podría haber sido los Figueroa, grandes estancieros sin ningún problema. Y con eso quedarse. Pero la visión de ello está que si su estancia era cortada a la mitad por el Camino Real, ¿por qué no aprovechar y poner esta posta que nunca, y esto es importantísimo, dejó de ser posta? Nunca le quitaron el servicio público de posta. Mirá que era un servicio público blindado por privados. O sea, el Estado, primero el Estado colonial, después el Estado revolucionario, después el Estado provincial. Cualquiera de los tres le podría haber quitado y dárselo a otro aquí cerca. De hecho, eso pasó en un montón de postas. Más allá de la unidad de negocio estancia, el tema de la unidad de negocio posta era lo dinámico. Porque la estancia era siempre estancia. Claro, sí. Vos producías vacas, mulas, caballos, corderos, ¿cierto? Podías tener alguna pequeña producción agrícola mínima en la época colonial y al principio del siglo XIX, era muy mínimo eso. Sin embargo, por el camino pasaba la plata. Por el camino pasaba la plata, literal. O sea, no que pasaba la plata simbólicamente, por el camino pasaba la plata. Pasaba el metal plata, el metal oro y todo lo que circulaba. A su vez, me parece que uno retroalimentaba al otro también. Por ejemplo, claro. La provisión de caballos para la posta. Por ejemplo, la provisión de caballos, la provisión del alimento cárnico, que era la base de la alimentación. Los viajeros cuentan que aquí en la Posta de Sinzacate comían unos estupendos, hay uno que dice un estupendo guiso de carnero. Me imagino así una oveja gigante así. Claro, ¿cuál era la gran ventaja? Que vos no tenías que comprar ese carnero a otro. Tu propia estancia producía el carnero que vos se lo dabas de comer al viajero que venía usando el Camino Real. Que es algo que nosotros creo que aquí en Sinzacate se está empezando, yo creo que bastante, ya con las estaciones de servicio y eso que hay en la Ruta 9, sigue siendo más o menos el mismo modelo, es decir, brindarle servicio al viajero con hospedaje, con gastronomía y con combustible, que básicamente es lo mismo que brindaba Figueroa hace 250 años atrás, ¿no? Ha sentado las bases de lo que actualmente es Sinzacate, se puede decir. Yo creo que para mí por eso Figueroa tendría que ser rescatado como un emprendedor visionario y el tipo que veía pasar la plata por el camino y decía, esto hay que brindar servicio y hacer algo, porque hoy Sinzacate, que sigue estando instalado sobre un corredor multivial, porque vos tenés el viejo Camino Real, tenés el ferrocarril, tenés la Ruta 9, pronto quizás una autopista, todo siguiendo la misma dirección vial, ¿no? O sea, la misma dirección. Entonces, todo aquel que viaja requiere servicios, y así como se los requerían a Figueroa, los requirieron después con el ferrocarril y los requirieron a principios del siglo XX. Tenemos unos documentos muy lindos, ya no son de Figueroa, ya es otra cosa, de otra gente, pero que habla de, por ejemplo, como los chacareros de Carolla, que habían comprado tierras aquí en Sinzacate, estoy hablando del principio del siglo XX, ya era la segunda generación de los inmigrantes caroyenses, trataban de mejorar el camino de Jesús María Totoral, para poder vender sus productos. Sinzacate queda entre medio de Jesús María Totoral para poder vender los productos en ambos mercados, ¿no? O sea que la cuestión de la caminería, la cuestión del corredor vial, la cuestión de cómo un camino no solo lleva y trae riqueza, sino que la puede generar,
sigue siendo básico aquí en Sinzacate. Siguiendo con las cualidades emprendedoras de Figueroa, en base a lo que estás contando, Carlos, también me parece bueno destacar que era una persona con capacidad de innovar y a su vez también de adaptarse. Es que la clave, mira, si vos no te podías adaptar en esas épocas imagínate, de gobierno colonial, revolución, guerras civiles, tenemos por ahí algún documento de los pasos de las tropas que iban al norte, le sacaban, le pedían vacas y le firmaban un papelito. Y vos tenés que tener espalda, porque también está el tema de la espalda, ¿no? Porque vos dijiste recién adaptarse, pero además de adaptarse también es tener espalda. Porque hay por allí unos reclamos, que ya es Pedro Luis de Figueroa el que los hace, no Juan Jacinto, que le reclama al gobierno de Córdoba unos caballos y unas vacas que le había pedido Belgrano en su tránsito al norte, y el gobierno de Córdoba le dice sí, pero te tiene que pagar Buenos Aires. Entonces vos tenés que tener adaptación y espalda, y saber a quién tocar, y saber de tener abogados y gente que te cobre, tener un sistema contable dentro de la estancia. No, para mí eran unos tipos que tenían un Excel en la cabeza, pero además de tener un Excel en la cabeza tenían esa particularidad no solo de adaptarse, sino de poder leer el contexto. O sea, a vos te pasa, ¿es una oportunidad que te pasen 2.000 soldados por el frente de tu casa? Sí, es una oportunidad, pero también te van a dejar deuda. Y bueno, tenés que tener la visión para eso, ¿no? Claro, para brindar el servicio y cobrarlo no se sabe cuándo. Luego fíjate que no se fundieron nunca, o sea, los Figueroa no se fundieron nunca. Entonces, tenían deuda que le generaba el gobierno cuando pasaban. Primero, a ver, por acá pasó Liniers, escapando de los revolucionarios, que lo terminaron atrapando en San Francisco el Chañar y después lo fusilan en Cruz Alta. Y Liniers pasó y pidió servicio, vaya a saber si pagó. Estamos hablando de 1810, agosto de 1810. Y cuando pasó de vuelta Liniers, pasó preso. No creo que haya pagado, pero te estoy hablando de un hecho. Vos pensás, estoy hablando de un hecho. Un ejemplo. Pero vos pensás, 1812, batalla de Salta, Belgrano que va al norte y hace la batalla de Salta. 1814, San Martín que va a suplantarlo a Belgrano en el ejército del norte, pasa con otro ejército. 1816, que viene San Martín y se instala en Córdoba hasta que se va, 1814 también, después en el 16. Estamos hablando de tipos que si no tenías la espalda, si no tenías los contactos, y sobre todo si no podías adaptarte, estabas... Claro, pero aquí sí funciona, y en esto es clave, el hecho de la unidad productiva estancia, que por lo menos te daba la espalda y el sostén para que pudiera soportar esas deudas de correo y comunicaciones, ¿no? ¿Qué podría aprender un emprendedor actual de lo que fue Figueroa, aunque gran parte lo has dicho? Resumiendo, digamos. Resumiendo, un poco lo dije, yo creo que tenemos que visualizar la riqueza que da el camino. Es decir, la vialidad da riqueza. Tener las rutas en buen estado, tenerlas seguras, brindar servicios, garantizar de que si tu auto se queda, tu camión se queda, o tenés un problema meteorológico, lo podés solucionar sin tener que estar, no sé, rezándole a todos los santos y dioses del universo para que la tormenta no sea tan fuerte, o tener los puentes y las alcantarillas necesarias, y para mí es clave. Yo creo que nosotros no lo vemos sistémicamente. Es decir, yo creo que el empresariado y los emprendedores Jesús María, Sinzacate, Colonia Carolla, Colonia Vicente Agüero, Sarmiento y hasta te diría General Paz, Estación Juárez Selman, tenemos que ver la riqueza del camino y cómo un camino en buen estado y con buenos servicios es garantía de buenos negocios. Eso nosotros los que estudiamos la caminería histórica lo detectamos totalmente. Es decir, que vos te sientas seguro como viajero, como camionero, como taxista, como simple turista, como colectivero, que vos te sientas seguro que en este tramo, te pase lo que te pase, vos vas a tener los servicios. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar, que era lo que brindaba Juan Jacinto Figueroa y lo que brindaba su hijo Pedro Luis Figueroa, que no lo brindaban las otras postas, que era, vos no te preocupes que si llegás acá
con la ropa mojada tenemos la bandera, que si llegás con la carreta con un problema tenemos herreros, que si llegás aburrido tenemos músicos para hacerte una fiesta. Bueno, yo creo de que ahí está el tema. Creo que tenemos que visualizar el camino, ojo, cuando digo camino me refiero a todo el sistema de comunicación vial, sí, sí. Se entiende, ¿no? Como algo sistémico donde circulan mercancías, dinero, personas que requieren servicios. A mí es la clave, para mí es la clave. Lo que más tengo que aprender de la historia de la posta de Sinzacate es eso, es el concepto de sistematicidad del camino. Bien, como lo decías justamente ahora al último, valorar y aprender en muchos casos. Claro. Sí, estas son ejemplos de la historia. Son ejemplos de la historia que además, un detalle, un dato que a lo mejor te sirve y que le sirve a todos es que la riqueza en el siglo XVIII estaba en Potosí y en Salta y Jujuy, no estaba en Córdoba. Córdoba tenía la universidad y un montón de cosas porque brindaba servicios intermedios, ¿no? Entonces, la riqueza estaba en otro lado, pero nosotros teníamos el camino. Entonces, es ahí donde tenemos que pensarlo y que estos ejemplos de los Figueroa sirvan para que entendamos sistémicamente el camino, la conectividad, las conexiones, el tener un aeropuerto a 20 minutos, 25 minutos, tener vías de tren, la multinodalidad y la multimodalidad. O sea, la multinodalidad, o sea, distintos nodos para conectarse, y la multimodalidad, o sea, distintos modos de comunicación terrestre, aérea, fluvial y virtual, es la clave, para mí, hoy es la clave del desarrollo. Muchas gracias a Carlos Ferreira por enseñarnos esta parte de nuestra historia que muchos desconocíamos, y también a Santiago Scalisi por aportarnos nuevamente parte del material audiovisual que acompañó la entrevista. Juan Jacinto Figueroa vivió hace más de 2 siglos, pero su historia nos deja una pregunta muy actual. ¿Qué hace falta para emprender? Tal vez simplemente ver una oportunidad donde otros todavía no la ven y animarse a convertirla en realidad. Porque cambian los tiempos, cambian las herramientas, pero el espíritu emprendedor permanece. Y siempre hace falta un impulso emprendedor. Por eso nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Te espera en todas sus sucursales. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio.